Ok, y hemos hablado con Víctor García Toma de lo que está sucediendo políticamente, de lo que podría pasar y de lo que todos esperamos que en una situación tan difícil suceda. Obviamente hipótesis, teorías, versiones, algunas más optimistas que otras. Hay que esperar a la decisión que tome el presidente de la República, que es el que maneja, el que tiene el timón de este país en sus manos. Pero mientras tanto, ¿qué va a pasar en cuanto a las inversiones, en cuanto al sector empresarial? La economía peruana, el PBI. Hoy escuchaba al presidente de la CONFIEP diciendo, señores, el tema es complicado, esto está generando mucha inestabilidad, no estamos en el gran momento que muchos mencionan, al contrario, el hecho de estar en cifras azules no quiere decir que el país es una maravilla y que la gente rechaza trabajo porque eso es lo que sobra, incluso, o algo por el estilo. En todo caso, vamos a hablar con Luis Salazar, quien es presidente de la Sociedad Nacional de Industria, de esto que estamos viviendo, o que quizás estamos viviendo, pero no nos damos cuenta de lo que realmente está sucediendo. Espero que haya quedado claro. ¿Qué dice Sergio? ¿Sí? Perfecto. Gracias por venir. Encantado. A ver, las repercusiones en materia económica de esto. Han pasado 24 horas, pero ya se está sintiendo cierto remesón, cierto movimiento telúrico en materia económica. Va a depender mucho de qué tan rápido se reaccione y qué tan rápido se pueda arreglar el problema que se ha generado. Pero lamentablemente, sí, efectivamente, lo político está primando sobre lo que necesita el país y lo que tenemos que conseguir en el país, y está afectándose, ya se está viendo. O sea, se están viendo que las inversiones se están frenando. Acá hace unos días estaba a punto de, se anunció que Tía María se paraba. Sí, claro. Tenemos un país que está con levantamientos en diferentes partes. Estamos en un momento complicado y por temas políticos, no por temas técnicos, porque inclusive todo el mundo ha hablado bien, digamos, de la ministra Najara, por temas políticos estamos actuando sobre temas que deberían ser técnicos, y eso está terminando de hacerle daño a toda la población. Entonces sí, definitivamente estamos en un problema, ¿no? Y esto principalmente, de hecho, por la desconfianza, ¿no? Porque si una persona quiere invertir y dice, acá tengo esta plata, quiero ir al Perú, que es un país que tiene un montón de recursos, acá puedo explotar, dar el trabajo también a los peruanos, me llevo gente de mi país, todo bacán. Claro, pero como están las cosas, mejor me guardo mi platito un ratito y veo a ver cómo está la cosa en Colombia, en Argentina, porque Perú ahorita me da miedo. ¿Pasa por ahí? Está pasando, y no solo eso, están empezando a mirar a otros países que están más tranquilos, o sea, es real. Y nosotros como Perú teniendo todo, porque tenemos realmente todo para que nos vaya bien, pero tú miras, imagínate, tú vas a traer tu inversión y ves que los políticos pues están que se dan uno al otro, se insultan, censuran a la ministra después de 50 años de que nunca ha pasado en el país. O sea, eso no cuadra, digamos, con lo que deberíamos tener o con la realidad que deberíamos tener en el país, ¿no? Y quizás para crear dos situaciones paralelas y poder comparar, y que eso ayude a poder tomar medidas en función a lo sucedido, podríamos, claro, analizar una situación si lo que pasó con Ana Jara, digamos, tuviese un referente cercano de hace 5 o 10 años con una situación similar. Pero la última vez que habían censurado, antes de lo que pasó con Ana Jara, a un presidente de Consejo de Ministros fue en el año 1963. Me acuerdo que me imagino que las estadísticas de esa época ya ni las tienen ustedes, como para decir, miren lo que pasó y esto va a pasar ahora. Además son realidades diferentes, el mundo se ha transformado. Y cuando uno escucha las razones por las cuales se está censurando a la ministra, no se está censurando a la ministra, se está censurando la política, o no sé cómo llamarlo, y el presidente, que es inimputable. Y que por otro lado, yo creo que no nos estamos haciendo la pregunta, todos los peruanos, no estamos haciendo la pregunta, ¿y qué pasa con el país? ¿Y qué pasa con la gente? Como tú estabas contando de esa amiga que no quiere comprarse un carro porque dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? A ese nivel, a nivel empresarial, a nivel de inversiones tan grandes como Tía María, de 1.400 millones de dólares, todos están mirando y diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro, o sea, oye, esto va a seguir así. Este país que venía con unos crecimientos espectaculares, que era la joya, digamos, de Sudamérica, ahora de repente todos los padres y las padres se están peleando. ¿Cuántos ministros? Porque los anteriores no los han censurado, pero los han hecho renunciar. Sí, pues, y después de renunciar, en la última, ¿cómo se llama? El voto de confianza que ha habido, ¿cuánto demoró? ¿Cuánto tiempo tuvieron al país en ascuas a ver si le daban o no le daban el voto de confianza y todo eso? Eso
termina haciéndole mucho daño a la confianza del país, y sobre todo a la inversión privada, al sector privado, pero no solo a eso, sino al poblador también. El poblador mira todo esto y mira a quienes deberían estar mostrando sensatez, orden, cómo se pelean, cómo con argumentos no adecuados nadie discute el problema de la DINI, y que se tiene que tomar acción, pero ¿cómo se llama? El camino que se está usando no es el correcto, por lo menos así lo vemos nosotros, ¿no? No, sí, y me parece importante que menciones al poblador, al ciudadano común, a la gente que sale a trabajar como cualquiera de nosotros todos los días porque tenemos responsabilidades, porque tenemos quizás una hipoteca, porque tenemos que pagar una deuda, porque los chicos tienen que estudiar, porque hay que comer, ¿ok? Dependiendo de la situación y del nivel socioeconómico de cada persona. Pero caramba, ¿qué pasa? Porque evidentemente dices, ahora me quedo en el Perú como están las cosas, o sea, ya pasó 1 año, 2 años, 3 años, ¿qué va a pasar después? O sea, hay mucha gente que tiene plata, que tiene ganas para invertir, que cree en su país, y con situaciones como estas, te pregunto, ¿es capaz de agarrar su mochila e irse? ¿Cree que se dé ese extremo? Yo creo que no hemos llegado a ese extremo todavía, pero que hay varios que deben estar pensándolo, sí, yo creo que hay varios que ya están empezando a pensarlo, porque es bien frustrante, como te digo, cambio de ministros, cambio de premier, otra vez comenzar con todo el rollo. Si una empresa cambia de gerente a cada rato, ¿qué pasa con la empresa? Quiebra. Si en un país que necesitamos que gobierne y que esté preocupándose por todos los habitantes, todo el tiempo estamos cambiando a los gerentes, digamos. Claro, salvo que tengas una gerenta de recursos humanos que sea una maravilla y que pueda manejar el tema social, pero que acá no pasa. Pero aún así, estás cambiando, es muy complicado hacer negocios, y además las cifras nos están mostrando lo que está pasando. Las perspectivas del PBI global y sectorial, aquí tengo información de la Cámara de Comercio de Lima, que habla justamente, sí, pues de las proyecciones al 2014, 2015 y 2016, que están debajo del crecimiento potencial de 5.3%. ¿Hasta cuándo veníamos en ascenso, digamos? Veníamos avanzando con fuerza, imparables. Hasta hace 2 años. 2 años. Hasta hace 2 años había mucha confianza, inversiones caminando, y la verdad, nosotros pensamos que no es solamente el gobierno, es todos los políticos, o sea, todo el ambiente político se ha enrarecido, y tienes movimientos sociales que no están directamente metidos con la política, que también están avanzando. Entonces, este es un momento donde deberíamos estar juntos, unidos todos, en vez de estar peleándonos por un montón de cosas, digamos, y tratando de sacar adelante el país. O sea, y en vez de eso, como digo, nuevamente una situación de crisis, como tú bien dices, ya 7 ministros, 7 premiers, no es sano. Y como digo, acá todos son responsables, que ese es otro tema que creo que también es importante tomar en cuenta. Acá no se le puede decir no solamente al gobierno, sino también a los otros partidos políticos, porque hay pugnas políticas, y lamentablemente lo político está primando por encima de lo técnico y de lo que es mejor para el desarrollo del país. Lo que me preocupa es que todo esto se está dando ahora en el año 2015, faltan abril, mayo, junio, julio, 3 meses para llegar a julio, que es época clave, porque desde ahí se empiezan a contar los 365 últimos días que le queda al gobierno de Ollanta-Humala, empieza la campaña electoral, todo el mundo se empieza a echar barro, y eso va a sumar más a todo este clima turbio, sombrío, que está trayendo tantos problemas. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí al 2016? Es una muy buena pregunta, y es una pregunta que muchos nos hacemos, y que esperamos que empiece a haber razonabilidad, o sea, que baje, que se enfríe todo este fervor político, pero político y social también, que se calmen las aguas un poco, y que pensemos todos, primero en el país, primero en el desarrollo del país. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con el tema del turismo? Esta es una actividad que le genera mucha plata a nuestro país, divisas, sobre todo por toda esta campaña que se ha venido realizando, porque el Perú ahora, digamos, muestra una imagen mucho más positiva, de gente orgullosa de su comida, de su cultura, de su historia en general, de su idiosincrasia. Pero claro, oye, me voy a Perú de vacaciones, pucha, no sé cómo están las cosas, mejor me quedo en Chile, mejor me quedo en Argentina. Exactamente, eligen otros destinos porque empiezan a decir, está sonando mucho, acá hay mucho lío, se están peleando, está intranquilo, mejor me busco otro destino. Todavía, como digo, si esto se arregla rápido,
tenemos tiempo, pero también tiene que haber una reflexión de todos los partidos políticos, de todos los que tienen la responsabilidad de dirigir el país, de pensar un poquito más en las consecuencias de lo que se hace, en las consecuencias de nuestras acciones. Los errores que cometemos hoy los van a pagar de acá a 10 años, lo pagan las siguientes generaciones. Sí. Una inversión que decidió no entrar al país y que decide irse a un país vecino, ¿a quién va a beneficiar durante los siguientes 20 o 30 años? Al país vecino. Bueno, esto hay que sumarle esta nueva tensión que se ha generado con Chile. Ahora ha dicho el ministro Muñoz que va a responder en los próximos días, pero Chile es un país que invierte mucha plata en el Perú. Es correcto. Y ahora también Y hay mucha plata peruana invertida en Chile también. Sí, pero que representa el 50% aproximadamente de lo que ellos traen acá, ¿no? Pero es mucho igual. Sí, de hecho que es mucho. O sea, no es una cantidad pequeña, ¿no? Y no solo eso, si tú miras un poco más ampliamente el tema, tienes la Alianza del Pacífico. Tienes ese modelo de integración de países que ha sido admirado y envidiado por muchos, que hoy de repente los países empiezan a dividirse. Algo no está caminando bien y ojalá logremos reflexionar todos y cambiar esta forma de actuar, ¿no? Hoy escuchaba, hablando de eso, el presidente de la CONFIEP diciendo que se necesita alguien que tenga la capacidad como primer ministro o primer ministra de generar consensos, y que Ana Jara sí tenía ese talento, por ejemplo. Yo coincido. Nunca nos ha cerrado la puerta. Cada vez que hemos tenido una inquietud, un problema o algo, nos ha abierto las puertas, siempre dispuesta a dialogar. Sabemos que lo ha hecho también con la oposición en muchos casos. Y como digo, esto no ha sido por Ana Jara, que es lo que más nos preocupa a nosotros. O sea, tú tienes un problema, enfrenta el problema donde debes enfrentarlo. Sí. Pero no te vayas hacia un lado político, hacia otro manejo, que al final, en vez de solucionar el problema, porque no creo que vaya a resolver el problema, está generando otro diferente que puede terminar siendo mayor. Sí, y con todo esto que se está hablando, que acá analizamos, lo hablaba con Víctor García Toma, el expresidente del Tribunal Constitucional, a mí me da la sensación de que no pasa por equivocarse, porque todo el mundo comete errores, y en política todavía más, porque hay otros intereses, hay situaciones que entorpecen el trabajo que pueden hacer muchos con una voluntad y con unas ganas genuinas realmente de querer hacer las cosas bien. El tema es no reconocer, el tema es no tener la humildad de decir, me equivoqué, voy a limpiar esto, si aquí hay cochinada, yo vengo con mi escobita y limpio un poco el camino, para que sepan ustedes que más allá de ser un político, más allá de ser una persona que tiene un cargo público, soy un ser humano que quiere lo mejor y que me puedo equivocar. Ese mensaje no está. Mira, yo te lo voy a describir un poquito distinto. Yo lo que veo que está pasando, esto es como una pelea en un bar. Imagínate que empiezan a pelearse unos amigos, después otros, y se armó toda la trifulca en el bar, y la gente y los comensales que normalmente comerían tranquilos empiezan a seguir corriendo. Esa es un poco la visión que tenemos de lo que está pasando. O sea, de repente hay una mechadera y todos se están pegando, y cada uno se pega más fuerte que el otro. Ya sacan la botella, ahorita van a sacar las sillas y la chaira. Sí, pues. Y esa es la imagen que lamentablemente estamos empezando a transmitir, ¿no? ¿Y crees que esa imagen tiene hoy mismo el extranjero del Perú? Yo creo que todavía no. Yo creo que todavía es un tema que está lo suficientemente interno como para poder resolverlo rápido. Pero tiene que haber una decisión de todos, no solamente de algunos. Qué miedo lo que mencionas, y buen ejemplo, pero claro, esto te lleva a pensar que la mechadera termina, entra la tombería, dice, ya, ¿dónde están los borrachos? Agarren esos 3, 4... Pero a ver, si tú estás caminando por esa calle y pasas por ese bar, ¿te vas a meter a comer o vas a decir, no, mejor no, porque aquí hace poco hubo una mechadera, hay 4 que salieron con la cara cortada, tremendo chuzo, sí, no, mejor me voy a comer al restaurante, me compro una hamburguesa en un restaurante de comida rápida, Esos son los riesgos que corremos cuando no pensamos en la consecuencia de nuestros actos, ¿no? Es que cuando se pierde la confianza es muy difícil recuperarla. Exactamente. Y hoy, mira, lamentablemente el Congreso es el poder o la institución más desacreditada que tenemos en el país. Sí, es terrible. Bueno, ¿qué tiene que pasar ahora? ¿Qué perfil tendría que tener este nuevo premier que va a asumir ya? Le quedan 48 horas a Ollanta para nombrarlo y nosotros enterarnos, por supuesto, de quién es. Es muy difícil definirlo, lo debe definir el Ejecutivo, que es otro tema, debemos respetar a los poderes. Es el Ejecutivo el que debe nombrar a los ministros, si bien el Congreso da el voto de confianza, pero es el Ejecutivo. Y ellos tendrán que ver
quién es el premier más adecuado de acuerdo a lo que ellos están midiendo en este momento, ¿no? Ahora, se ha hablado en un momento que se querían más técnicos, en otro lado que se quieren que querían más políticos. Otros que no importa quién sea, pero que sea del oficialismo. Ya, pero si tú ves, nunca están satisfechos. Y esa es la preocupación de nosotros. Nosotros necesitamos nuevamente que se salgan del voto, que se salgan del tema político y que empiecen a pensar en el Perú, todos. Y que pare esta mechadera, porque al final todos pierden, ¿no? Todos, oposición también, que tampoco digan, no, nosotros somos los buenos de la historia, son ellos los que se portan mal. Todos. Acá todos tienen responsabilidad sobre lo que hoy nos está pasando en el país, ¿no? Mucho egoísmo, ¿no? Probablemente. Bueno, Dios nos coja confesados y esperar. Qué Semana Santa, ¿eh? Bueno, habrá que rezar un poco, tranquilizarnos, sí, pues. Y esperemos que ya la semana que viene estemos en un país más tranquilo y con todo ese potencial que tenemos para construir, porque tenemos un potencial impresionante como país, como ubicación geográfica, como empuje de los peruanos. Tenemos todo por hacer. Es cierto. Pero necesitamos un poco de tranquilidad, ¿no? Sí, de verdad que sí. Y clausurar ese barcito, ¿eh? Ese barcito de mala muerte hay que clausurarlo, ¿eh? No, ya, se le quitó la licencia. Pero que se porten bien. No, ya no hay licencia de funcionamiento. Un placer. Muchas gracias. Encantado. Nos vamos a una pausa comercial y regreso con Walter Oyarce, el padre del hincha aliancista que en el año 2011 murió en el Estadio Monumental. Se dijeron un montón de cosas, se realizó una investigación muy exhaustiva. El Poder Judicial condenó a las personas que resultaron responsables de esta situación tan lamentable, tan triste, que todos vivimos en realidad casi en carne propia. La semana pasada estuvo aquí conmigo en el programa el abogado, que es el doctor Urquizo, y la mamá del loco David, diciendo que entendían el dolor de la familia Oyarce, pero que su hijo no era un asesino, que nadie había empujado a Oyarce, e incluso trajeron un video para tratar de explicar que no había ningún tipo de fundamento físico que podría dar fe de que realmente fue un empujón, una fuerza, digamos, externa, la que hizo que Walter Oyarce cayera de este palco y muriera, que él resbaló y que por eso falleció. Walter Oyarce, el padre, quiere responder. Él ha traído además datos, elementos que son sumamente importantes, así que va a estar conmigo luego de la pausa comercial. No se muevan, esto está listo.